Vamos a evocar un hecho acaecido el 15 de abril de 1953. El ámbito de la Plaza de Mayo, el discurso de Perón, y un discurso que a través de la historia se visualiza como una pieza oratoria que trajo una estela de acontecimientos que hoy por hoy podemos evaluar en función de lo que está pasando con la política argentina. Es por eso que hemos invitado para compartir este momento del programa a tres hombres más que importantes de la política nacional. Comienzo a presentar al expresidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, con todo gusto. Al senador Antonio Cafiero. ¿Cómo le va, senador? Bien, señor. Un gusto, bienvenido. Lo mío, me digo. Y al diputado, el profesor Alfredo Bravo. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, estamos aquí, repito, para evocar un acontecimiento, el 15 de abril de 1953. Usted recién, antes de ir a este tramo del programa, nos comentaba, Cafiero, que esa concentración, ese discurso de Perón, tuvo un motivo. Era el resultado de toda una cantidad de situaciones, ¿no? ¿Por qué nos hace una síntesis? Muy bien. Eran situaciones que se habían precipitado en los días anteriores al 15 de abril y que tienen su punto más álgido en el suicidio de Juan Duarte, que era el secretario privado de Perón. En aquel momento hubo una fuerte ola de rumores y de acciones tratando de involucrar al gobierno con la corrupción. Sí. Y se decía, por ejemplo, que el precio de la carne había subido porque había maniobras especulativas y dolosas por parte de algunos funcionarios del gobierno. Todo esto creó un clima muy raro, muy enrarecido, muy espeso, que obviamente al gobierno y a Perón le preocupaba enormemente, porque obviamente no ponía un poco en el desprestigio a su acción de gobierno. A raíz de estas denuncias, de estos rumores y tal vez de algunos hechos que habrían ocurrido, aunque nunca la verdad sobre esto se supo definitivamente, Juan Duarte, por otras razones, creo yo, por lo menos lo que pude en ese momento apreciar, se suicida. Y esto, en vez de significar una resolución del conflicto, lo agrava. Por eso entonces se planifica hacer esta concentración en apoyo a Perón, claro, frente a vamos a decir, esta ofensiva opositora, ¿verdad? Claro. Y bueno, la reunión se realiza, es muy multitudinaria la presencia del pueblo en la Plaza de Mayo, como sucedía en todos los actos peronistas de entonces. Y bueno, en momentos en que... Eso lo vamos a ver, porque la pieza es interesante. Una pequeña referencia a la oposición de esos años. Doctor Alfonsín. Bueno, lo cierto es que era una oposición limitada porque vivíamos en estado de sitio. Desgraciadamente no se tenía en cuenta y no hubiera habido ningún problema en permitir una actividad política que se negaba. No podía llegar un hombre de la oposición a micrófono de una radio. No. Esto a veces los chicos, cuando uno lo dice, no lo creen. Los chicos aprendían a leer en un libro de propaganda. Entonces había una exasperación. Era un tiempo de negativas así irreductibles, que yo espero que nunca más ocurra en el país. Entonces a veces, incluso desde la oposición, nos olvidábamos de los aspectos positivos y bueno, nos sentíamos provocados a una lucha más fuerte en nombre de nuestra propia dignidad, ¿no es cierto? Era una cosa, un clima de rispidez que yo creo que en ese momento llega, no sé si estará de acuerdo el doctor Cafiero, a su punto álgido. Creo que fue el punto más duro, el punto más duro porque esta vez hubieron muertos y heridos. Claro. Sí, bueno, vamos a meternos en el informe que tenemos preparado, entonces así tenemos un cuadro de situación. Y después seguimos. Para los comerciantes que quieren los precios libres, he explicado hasta el cansancio que tal libertad de precio por el momento no puede establecerse. Bastaría un rápido análisis El 15 de abril de 1953, poco antes de las 6 de la tarde, mientras el presidente Juan Domingo Perón hablaba a una multitud convocada por la CGT, 3 artefactos explosivos colocados en las inmediaciones de Plaza de Mayo causaron un saldo de 7 muertos y un centenar de heridos. Ante la gravedad de los acontecimientos, Perón, visiblemente nervioso, le dijo a sus seguidores: compañeros, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en los bolsillos.
a lo que la multitud respondió enardecida al grito de leña, leña, leña. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Entre las sirenas de las ambulancias que socorrían a los heridos y el pueblo arengado por su líder, la plaza se convirtió en un dramático estallido. Columnas peronistas enardecidas recorrieron el centro de la ciudad y los lugares elegidos para agredir fueron la sede de los partidos políticos opositores o los lugares en donde supuestamente se reunían los contreras al régimen peronista. Grupos exaltados provistos de material inflamable descargaron su ira incendiando la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista, el local central del Partido Demócrata Nacional, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el Petit Café de Santa Fe y Callao y el suntuoso edificio del Jockey Club, símbolo de la aristocracia porteña. Las crónicas periodísticas del día siguiente al atentado daban cuenta que los manifestantes que se desconcentraban luego del acto de Plaza de Mayo habían sido agredidos desde el interior de los locales en donde posteriormente se produjeron los incendios. Sin embargo, muy pocos creyeron esa versión y la sensación general era una evidente muestra de desquite y violencia luego del criminal atentado ocurrido en el acto. El primer detenido por la explosión de las bombas en la Plaza de Mayo fue un tal Esteban Jacina, un ciudadano norteamericano de origen lituano que trabajaba como domador en un circo instalado en Morón. Un par de semanas después se estableció que el detenido nada tenía que ver y se lo puso en libertad, no sin antes soportar la presión de la policía brava. El lunes 27 de abril se informó sobre la detención de algunas personas acusadas de integrar la banda terrorista. La policía sostuvo que el principal implicado era Arturo Matov, quien se había fugado al Uruguay, y posteriormente se difundieron los nombres de Roque Carranza y Carlos González Dogliotti como importantes involucrados en el criminal suceso. Bajo el cargo de conspiración, también se detuvo a los dirigentes políticos Alfredo L. Palacios, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. Paralelamente, los diarios oficialistas negaban la información sobre los daños que sufrió el Jockey Club la noche del fatídico 15 de abril. Entre obras de arte, muebles y la biblioteca, se calculó una suma aproximada a los 20 millones de pesos. Los dirigentes políticos acusados de conspiración recuperaron rápidamente la libertad. Ni Palacio, Balbín ni Frondizi podían ser involucrados en un atentado de las características de lo ocurrido en Plaza de Mayo. Sin embargo, la situación de Carranza y González Dogliotti fue altamente comprometida. Meses más tarde, el Poder Legislativo aprobó una ley de amnistía que excluyó a los dos acusados del acto terrorista del 15 de abril de 1953. 7 muertos, un centenar de heridos y el centro de la ciudad presa de la locura, el revanchismo y el fuego fueron una clara muestra de una Argentina enfrentada y fuera de toda razón. Mientras el informe estaba en el aire, lo veía al profesor Bravo que estaba como muy pensativo. Estaba muy preocupado porque, sí, en rigor de verdad, todos estos hechos que nos vuelven un poco al pasado, nos demuestran que no hubo ninguna generación en la República Argentina que no creyera que debía apelar a la violencia para solucionar los conflictos políticos, sea cualquiera sea la situación, tanto de un lado como del otro. Nosotros no somos santos, los socialistas, en esta acción. Tenemos larga tradición en lo que hemos sufrido, por ejemplo, en todas las represiones de los 1 de mayo, ¿no es cierto?, en las concentraciones, siempre por la policía brava. Esto costó la vida también al jefe de policía Ramón Falcón, por un joven anarquista, Simón Radovisky, de 18 años. En la avenida Quintana y Callao. En la avenida Quintana y Callao, Falcón, Lartategui, era o Lartigó, creo que era el secretario. Profesor, usted era concurrente a la Casa del Pueblo. Sí. Uno de los lugares donde fue atacado. Esto fue un hecho vandálico que indudablemente hay que resumirlo en lo que constituía la Casa del Pueblo, lo que sirvió su biblioteca para todos los que fueron ahí a estudiar y a brevar el conocimiento, y además porque indudablemente en esa época, salvo lo que después viene, como represalia por el partido, por algunos integrantes del partido que siempre nosotros hemos combatido en ese sentido,
nosotros no teníamos nada, absolutamente nada que ver. A mí me gustaría preguntarle al doctor Alfonsín, quien ha hablado en la Plaza de Mayo y ha tenido esa multitud. Esta reacción de Perón, es muy grave, ¿no? Cuando él incita a la gente. Bueno, es un episodio que evidentemente lo descontroló. Sí. Seguramente se ha arrepentido de lo que hizo, pero yo lo que quisiera agregar, porque se han dado nombres, es que esto nos tocó muy de cerca en Chascomús. Porque yo creo que había la intención de muchos de mostrarle quiénes eran los culpables al presidente. Y se dijo que el plomo surgía de una imprenta, de un diario de Chascomús, que era el que hacía adelante, el diario de Ricardo Balbín, que lo hacía en Chascomús. Y entonces a raíz de eso tuvimos unos tremendos problemas con el dueño del diario, un íntimo amigo que falleció ya, Domingo Catalino. Lo quisimos sacar por el Tigre al Uruguay, porque lo buscaba y tenía miedo de que le encajaran ese San Benito. Además, y después se tuvo que asilar en la Embajada de Uruguay. Y el Vasco Goño estuvo unos meses preso también porque colaboró, estábamos los dos queriendo ayudar a este buen amigo que nada tenía que ver y aparecía imputado, ¿verdad? ¿Y con Roque Carranza alguna vez habló de este? No he hablado Carranza, con recordemos, Roque fue ministro de su gobierno. Pero supongo que habrá sucedido algo similar, ¿verdad? Porque yo creo que lo que querían era encontrar algo, y seguramente Perón les exigiría eficiencia, eficacia en la búsqueda, en fin. Además, pero fue una cosa que realmente tenemos que esperar, ¿verdad, Alfredo? Que nunca más pase en la Argentina. No, por Dios. Y no podrá pasar, ¿verdad? Además tenemos que recordar, justamente cuando venía en el taxi, pasé frente a la comisaría octava, ¿no es cierto? Acá, donde estaba el centro de detención y de tortura, ¿no? Los hermanitos Cardoso, Don Villa, Moresano. Individuos que procedían, yo no creo que bajo ninguna orden, ninguna posición, procedían ya de por sí porque eran individuos caracterizados, violentos toda su vida, y que cuando tenían un detenido, bueno, tenían que sacarle la declaración sea como sea, haya participado o no. Y muchas veces, frente a la tortura, uno se declara o canta la comparsita en el tango o en la moda que le quieran imponer, ¿no es cierto? Claro. Doctor Cafiero, usted nos mostraba unas fotos. Usted estaba ese día en el balcón. Así es. Yo era ministro de Perón. Entonces, usted era ministro al lado de él. Me tocó ese día estar al lado de él. ¿Y qué pasó cuando escuchó? ¿Qué sensación recuerda de aquel ustedes lo ven en el noticioso, ¿no? Sí. Estaba Perón hablando y de repente sentimos ese ruido sordo y yo recuerdo el aleteo de las palomas. Doctor, si me permite una broma, hablaba de algo importante. Sí, hablaba contra el mercado libre, que no lo escuchen ahora. ¿Pero por qué? Por las circunstancias de aquella época. El mundo no era el mundo de actual, la economía no era la economía de ahora. Pero el mercado sigue siendo igual. Sí, bueno, pero en aquel entonces había otras connotaciones en esta actitud de Perón. Ahora, yo tengo que decir una cosa, ¿no? Porque parecía flotar la idea de que en este proceso de violencia que ha vivido la historia argentina, se nos adjudica a nosotros los peronistas ser más o menos algo así como los victimarios o como los que de alguna manera hemos impulsado este proceso de violencia en el país. Y yo quiero decir que este acto, cuya memoria no me hace feliz, lo digo con toda sinceridad, porque marca el punto más álgido del desencuentro argentino. Está bien. Nunca había habido un ataque con bombas a una manifestación pacífica. Claro. Más aún, en la terraza del Banco Nación se había colocado un explosivo que si hubiera explotado, hubiera echado toda la mampostería del Banco Nación sobre la gente que estaba abajo mirando pacíficamente o asistiendo pacíficamente a un mitin político. Esta ferocidad es lo que de alguna manera yo quisiera olvidar, porque ese es el antecedente tal vez más inmediato de todo lo que después seguimos viendo, de después de la Revolución Libertadora. Cuando la violencia, la violencia engendra violencia. Claro. Por eso esos episodios a mí, que los viví, porque lamentable o afortunadamente me tocó estar, sino como protagonista directo, como un visible espectador de todo el proceso. Conozco la médula de la cosa. ¿Qué pasó entonces cuando termina el acto y todos los que están en el balcón entran a la Casa de Gobierno? ¿Tienen real dimensión de que puede pasar una cosa de como lo que de pronto... No, que puede pasar, no había pasado ya. No, pero de pronto iba a haber una suerte de irrupción de usted dice los hechos.
Sí. Yo creo que evidentemente fueron vamos, desprendimientos espontáneos de la gente. Sí. Ahí no hubo una suerte de manipulación oficial, no había forma para hacerla. Se desprendieron espontáneamente grupos que cometieron estos otros actos vandálicos que obviamente nos conmueven y nos mueven a su repudio total. Lo mismo sucedió en junio del 55, sí. Después de las bombas, 300 muertos inocentes en la Plaza de Mayo, la gente salió a quemar lo que encontraba, y encontró las iglesias y quemó. ¿Dónde está el origen de la culpa? A mí no me gusta entrar en ese debate. No, claro. Si quieren entramos. Yo creo que esto forma parte de una suerte de historia violenta de los argentinos que afortunadamente ha concluido. Esto es lo más... Esto no es concebible en la Argentina moderna. Claro. Es la historia de la ajuridicidad. Exacto. Pero yo quisiera decir algo para el amigo Cafiero. Cuando uno habla de la violencia política, no tiene un año, no tiene un momento, no tiene una aparición ahí que podemos señalar casi como hacemos la división de las edades históricas, ¿no es cierto? No. Porque empecemos de cuando expulsan a los pobres seguidores de Moreno de la Junta Grande, empecemos cuando Castelli tiene que morir con su cáncer de lengua sin atención, habiendo sido un hombre de la primera Junta. Podemos seguir en toda la época preconstitucional y constitucional de hechos de violencia brutales. Podemos llegar también al 76, donde 30.000 desaparecidos. Por eso, porque la violencia tiene distintas manifestaciones, sí, claro. No solamente la de las bombas. Ahora mismo, la marginación, el desempleo, todo lo que estamos pasando desde el punto de vista económico, sí, es una violencia, sí, porque la gente está marginada de una vida digna y de un derecho que indudablemente en la historia del país por las leyes laborales se le ha consagrado. Quiero decir que no se la podemos adjudicar la violencia a nadie, sí, sino en cada caso debemos estudiar y analizar los motivos y las causas, sobre todo las causas, porque el efecto es producto de esas causas. Siempre, esto aquí yo no me olvido, cuando antes de decir por qué la leña no la dan ustedes, él dijo muy claramente en el balcón de que estaba rodeado de funcionarios que eran ladrones. Había dicho lo dice él bien claro. Bueno, porque era la respuesta de alguien que se había acosado por una ola de rumores y de investigaciones que ponían en duda la honorabilidad del gobierno. Entonces ahí estaba todavía la incógnita sobre la muerte de Juan Duarte. Bueno, esa formó parte del anecdotario de la época. También, claro. Un anecdotario tremebundo, poco conciliador, donde lo que se exacerbaban eran las pasiones, y estas no necesariamente las buenas pasiones, que siempre en política van a existir. Doctor Alfonsín, ya tenemos que ir cerrando la nota. Me gustaría alguna reflexión, ¿no? Viendo aquel 53 y el hoy. Sí, yo creo que es el problema de la juridicidad, diría yo, ¿verdad? Sí. Estamos demasiado acostumbrados, lo señalaba recién Bravo, a vivir en la juridicidad, que se produce no solo cuando se toman atajos para lograr imponerse los gobiernos por encima de la Constitución, de las instituciones de la nación, todo el golpismo. También hay una juridicidad cuando hay pretensiones hegemónicas, y desde luego que ocasionan estas cosas que todos repudiamos, por supuesto. Pero creo yo que lo importante es comprender que esto ha quedado atrás en el país, y yo diría para siempre. Hoy no aceptaría ni la sociedad nuestra, ni el mundo, una actividad de determinada naturaleza que, respetando formalmente la Constitución en cuanto al voto periódico y demás, lesionara en el fondo la libertad o el compromiso que tenemos que tener todos para defender el Estado de Derecho. Me parece a mí que, sin perjuicio de todas las críticas que podamos hacer en el campo económico, en el campo social, en el mismo campo institucional, esto es un avance extraordinario aún, lo que estamos viviendo, con lo crítico que ustedes saben que soy yo. Y lo estamos viendo aparte en el programa, donde hay 3 representantes de 3 corrientes políticas hablando de un tema. Tenemos que hacer el brindis. Sí. Nada más el testamento político de Carlos Pellegrini. Lo está diciendo un socialista, ¿no? Está bien. Cuando dice que no habrá paz
no habrá olvido, no habrá reconciliación de la familia argentina si los argentinos no tenemos todos iguales derechos. Y esto yo creo que es una de las formas en la cual siempre se desata después la violencia por grupos irracionales, sí, pero que tienen eso. Muy Hoy bien. Hemos evocado un hecho, repetimos y coincidimos, doloroso y que nunca más se pueda volver a repetir. Diga, Cafiero. No, digo que la generación de aquel tiempo no hubiera concebido una audición de televisión protagonizada, sí, por un radical, un peronista y que no nos hubiéramos peleado. Claro. Es lo que yo le voy a decir. Brindis, entonces, ¿eh? Mirando aquello, le digo que el chisporroteo y el duelo verbal de los políticos hoy aparece más que sabroso, le digo. Bueno, felicidades. Ahí estamos entonces. Un brindis con toda la gente también. Greta Garbo fue la mayor estrella de la historia del cine. Vivió casi medio siglo recluida y lejos de la notoriedad.